Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me da gusto verles. Y pues acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30. ¿Cuántos saben que nuestro Señor es compasivo? Amén. Dice Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y le recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén, amén. Esto se le conoce como la alimentación de los 5,000. Pero esta alimentación de esta multitud de gente, la Biblia solo registra 5,000 hombres, porque en la antigüedad se contaba nada más a los hombres. Pero había mujeres y había niños, de modo que esta multiplicación y esta provisión se calcula que fue aproximadamente para 20,000 personas. ¿Se imagina usted lo que son 20,000 personas? Creo que al estadio Luis Pirata le caben 23,000, algo así. Entonces, alimentar a todo un estadio, pues por el poder de Dios. Mire, la compasión del Padre es una manifestación del gran amor de Dios, porque Dios no es indiferente ante el sufrimiento de las personas. Dios no es indiferente ante la necesidad de las personas, mucho menos indiferente a la necesidad de sus hijos. La compasión de nuestro Señor Jesucristo es uno de sus atributos. Su gran amor con las personas siempre respondió a la necesidad de ellos. En lo que llevamos estudiado de este Evangelio de Marcos, hemos podido ver cómo la gente se acercaba a Jesús, le llevaba enfermos y él los sanaba. Cuando llegó a la región de Gadara y llegó aquel hombre que estaba poseído por una legión de demonios, Jesús lo libertó. Cuando Jairo llegó y se le acercó porque su hija estaba enferma, y cuando pasa el tiempo y le dicen: ya no molestes al maestro porque ya la niña falleció, Jesús fue y la resucitó. Siempre tuvo compasión por las personas, desde un endemoniado hasta una niña, porque el corazón de Dios es un corazón de amor, de compasión, de misericordia. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin la misericordia de Dios? Dice la Escritura que su gracia y su misericordia se renuevan con nosotros cada mañana. Nosotros todos los días podemos experimentar la misericordia de Dios
al estar nosotros aquí en una congregación a donde Él nos ha llamado para pastorearnos, podemos experimentar su misericordia. Cada vez que venimos delante de su presencia y que levantamos nuestras manos y que le alabamos y que le adoramos y podemos sentir su presencia, estamos experimentando la misericordia de Dios, la compasión de Dios, porque Dios es el mismo que hemos estado estudiando y leyendo en las Escrituras, el mismo que es hoy y que será mañana, porque Dios es inmutable. Su misericordia, su gracia, su amor, todos sus atributos, sus virtudes no han menguado. Dios permanece fiel todo el tiempo, es inmutable. No es como nosotros que a veces nos movemos en nuestras emociones, y si hoy tengo ganas, oro. Y si no tengo ganas, no oro. Y si hoy tengo ganas de ir a la congregación, voy. Y si no tengo ganas, no voy. Y si me sale un bautizo o una boda el domingo, pues no voy a la congre, mejor voy a la celebración. Dios no, Dios es inmutable. Su misericordia, su gracia, su perdón, su amor es inmutable, no cambia. Nuestro Señor Jesucristo siempre se involucró con la necesidad de las personas y, como le decía, como hemos venido viendo en todo este estudio que llevamos, dice la Escritura que solamente Él no pudo hacer muchos milagros, y subrayo muchos porque significa que sí hizo, en la región de Galilea, en donde la gente dijo: ¿y de dónde sacó esta autoridad? Que no es el hijo de María y sus hermanos no están aquí, y lo despreciaron. Y dice la Escritura que no pudo hacer muchos milagros, pero sí hizo. De la gente que verdaderamente creyó en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, Él hizo milagros, sanó enfermos. Así que la compasión de nuestro Señor Jesucristo no fue selectiva. No dijo a estos sí y a estos no, porque incluso a los escribas y a los fariseos siempre los confrontó, pero no para humillarlos, no para hacerlos quedar mal, sino para que pudiesen ver su corazón y se pudieran arrepentir. Ese siempre fue el espíritu de nuestro Señor, que ellos pudiesen ver la maldad que había en su corazón, la religiosidad que había en su corazón, y guiarlos al arrepentimiento. Y si ellos se arrepentían, Cristo los iba a salvar, porque Dios es un Dios compasivo. De hecho, la Escritura habla de que algunos maestros de la ley, algunos escribas, algunos fariseos, creyeron en Jesús y fueron salvos. Todos recordamos a Nicodemo, que un día fue a buscar al Señor y le dijo: verdaderamente tú vienes de Dios, porque ningún hombre haría lo que tú haces. Entonces sí hubo personas de aquel tiempo que pertenecían a escribas y fariseos que fueron salvos, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Su misericordia, como les decía, no es selectiva. Dios no hace acepción de personas. Obviamente necesitamos tener fe en Él, creer en Él. Así que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se extendió a grandes multitudes, como lo vamos a ver el día de hoy. Las multitudes lo seguían porque veían en Él esa figura del buen pastor que ellos necesitaban. Oían en sus palabras que había bondad, que había misericordia, que había amor. Ahora imagínense si hoy en día hubiese un hombre que con tan solo hablar o con tan solo tocar a las personas sanaran, ¿cuánta gente no lo seguiría? Así que la multitud seguía a nuestro Señor Jesucristo. Algunos con una buena motivación, algunos otros con solamente un interés, pero lo que era cierto es que lo seguían. Así que dice en Marcos 6:30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Mire, la semana pasada veíamos la narrativa de la muerte de Juan el Bautista, y esto fue como un paréntesis entre
cuando nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos a predicar y los manda de 2 en 2 y les dice que no lleven nada para el camino y que a donde lleguen, que ahí se queden. Nuestro Señor Jesucristo les da poder, les da autoridad y los apóstoles van y hacen conforme a lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que después de ese paréntesis que hace Marcos en la narrativa con respecto a la muerte de Juan el Bautista, Marcos nos muestra a los apóstoles que habían regresado de la misión a la que los había mandado nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando ellos regresan, dice que se juntaron con Jesús y le empezaron a contar todas las cosas que habían hecho. Cómo habían sanado enfermos, cómo habían liberado demonios, cómo habían predicado el evangelio, cómo habían llamado al arrepentimiento. Y es que imagínese cuando Dios le da a usted una misión y va usted y la hace y ve la respuesta de Dios, se llena de gozo su corazón. Y cuando regresan ellos, pues venían llenos de gozo, de decir: mira, Señor, fuimos como tú nos dijiste y predicamos y sanamos enfermos y liberamos personas y el reino de los cielos fue extendido. Y la fama de nuestro Señor Jesucristo empezó a crecer de tal manera que llegó a los oídos de Herodes, que era lo que veíamos la semana pasada. Y esto sucede porque cuando nosotros contribuimos a la edificación de los santos, cuando contribuimos a hacer las buenas obras que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer, hay gozo en nuestro corazón. Y ese gozo te llena de fuego, te llena de pasión, te llena de decir: Señor, no soy digno de hacer lo que tú me has mandado a hacer, pero a ti te ha parecido así y lo hago en tu nombre, y que no sea la gloria a mí, sino que sea la gloria a ti, Señor. Que el reino de los cielos sea expandido en este mundo, que tu palabra sea predicada, que los enfermos sean sanados, que la gente pueda recibir esperanza, que la gente pueda recibir consuelo, que seas tú hablando a través de nosotros, reconciliando a las personas, diciéndoles: vengan a Cristo, en Él hay salvación. Es un gran privilegio y es un gran gozo cuando Dios te llama y tú haces la voluntad de Dios. Eso te llena de gozo. Yo puedo entender a los discípulos viniendo a Jesús y contándole cada uno de ellos: mira, yo oré por una persona y la persona sanó. Gracias a ese poder que tú me diste, gracias a esa autoridad, también pudimos liberar personas que estaban en cadenas de pecado, de maldición, llenas de espíritus inmundos. Y poder ver a esas personas en su anterior condición, y luego cuando les predicas, o cuando las liberaban, o cuando las sanaban, ver a esas personas, tú dices: wow, el poder de Dios verdaderamente se manifiesta a través de nosotros. Pero ese trabajo no ha terminado aún. Falta mucho por hacer, así como en aquellos días. Así que cuando uno consuela a las personas, cuando podemos exhortarlas, animarlas, consolarlas, cuando puede uno ser de bendición en la congregación, ese gozo hace que se te olvide el cansancio y te motiva a continuar en la obra. En esos tiempos, el viajar de una ciudad a otra era muy cansado. No había autos, no había aviones, lo más que había eran barcas, caballos. Entonces, para viajar de un lugar a otro era muy cansado. Muchos viajes se hacían a pie y eran kilómetros de distancia los que tenían que recorrer. Así que los discípulos llegan llenos de gozo y a trabajar en la obra. Dice el versículo 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El gozo que tenían los discípulos los motivaba para seguir trabajando.
El gozo que habían vivido por la misión, por la experiencia, les daba la fuerza y el ánimo para seguir trabajando y atendían a las personas que buscaban a nuestro Señor Jesucristo. Eran multitudes de personas las que constantemente venían al encuentro de Jesús por diferentes motivos, a lo mejor algunos buscando su milagro. Y Dios les daba su milagro por su misericordia. Así que era tanto el trabajo de los apóstoles, de los discípulos, que dice la Escritura que no tenían aún tiempo ni de comer. Tremendo trabajo, atender a una multitud de 20,000 personas más o menos. ¿Se imaginan cuántas personas se necesitarían para atender a 20,000 personas? Es mucho trabajo. Así que nuestro Señor Jesucristo tampoco le pasa desapercibido esta situación. Él podía ver el trabajo arduo de los discípulos, al grado de que ni comían. Y por eso les pide que descansen un poco. Esta palabra descansen o descansad es la palabra anapau y significa dar descanso a la labor, hacer una pausa, reposar. Miren, nuestro Señor Jesucristo es compasivo, es misericordioso y Él puede ver cuando nosotros estamos trabajando arduamente que hasta nos olvidamos un poco de nosotros mismos. Pero ¿qué pasaría si Jesús dejara que sus apóstoles siguieran trabajando a ese ritmo, sin comer? Imagínense que no comieran por una semana, ¿qué pasaría? Enfermarían, se desnutrirían. ¿Y entonces cuál sería el beneficio? Pararían la obra. Así que nuestro Señor Jesucristo los llama a que hagan una pausa. Descansar no es pecado. Cuando estás trabajando arduamente, al grado de la fatiga. Si tú trabajas de esa manera constantemente, tus fuerzas se van a ver debilitadas si no descansas lo necesario. Si no comes como debes de comer, tus defensas naturales disminuyen y eres susceptible a las enfermedades. De modo que Jesús les dice, hay que hacer una pausa. Deben de reponer fuerzas, porque el trabajo que venía más adelante todavía les queda, apenas estaban empezando. Así que nuestro Señor Jesucristo muestra compasión por los apóstoles y les enseña a hacer una pausa en ese trabajo arduo. Y en medio de esa pausa también les dice, vámonos solamente ustedes conmigo. Vámonos para estar solos, para que descansen y estar un poco a solas con ustedes. Se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Mire, esta parte de estar a solas con Jesús es para ser fortalecidos nuevamente, para continuar la obra. Es para retomar las fuerzas y poder continuar con el ministerio. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Si bien es cierto que hay que hacer obras, el otro día hablábamos un poco de eso, que las obras son el resultado de nuestra fe. Pero tus obras no te van a dar salvación. Tus obras son la muestra de que tú has creído en el Evangelio. Así que nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, en su compasión y en su misericordia, les dice: deténganse un poco, recuperen fuerzas, descansen un poco, unas horas, y continuemos otra vez. Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados.
Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Así lo dice la traducción lenguaje actual. Mire, en este evangelio nuestro Señor Jesucristo manifiesta la manera en cómo vive el mundo. El mundo vive deprisa, angustiado, estresado. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la renta. Ya se acabó el gas, ya subió la tortilla, ya subió el pan, ya subió la carne. Tengo que trabajar más, trabajar más. El mundo vive en un constante estrés, siempre corriendo detrás de la zanahoria, queriendo alcanzarla y nunca la puede alcanzar. Y nunca es suficiente, como predicaba el jueves la hermana Sara. El mundo siempre está queriendo retener, queriendo tener más. Y no se detiene. Y es una bola de nieve que se va haciendo y que si tú estás cerca te lleva y te metes en esa inercia del mundo, que ya tengo que pagar la colegiatura, que llego de la empresa y tengo que seguir trabajando. Pero nuestro Señor Jesucristo puede ver que el mundo siempre está fatigado, afanado, estresado. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hace una invitación a todo el mundo, a todo aquel que esté cansado, fatigado, cargado, estresado por los afanes de este mundo. La invitación es a venir a Él. Esta palabra descansad, anapaut, que aparece aquí en este versículo, es la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: venid a mí y vamos a descansar un tiempo. Ahora, esto tampoco no es una invitación para que usted diga: hoy es domingo y me siento cansado y estresado y no voy a la congre, porque Jesús dijo descansad. Dice la Escritura que los discípulos estaban trabajando porque la gente iba, venía, ellos estaban predicándoles, ayudándoles en lo que podían, llevando una logística de 20,000 personas, gente que va, gente que viene. ¿Y dónde está el baño? No, pues está allá como a 30 metros. Oye, ¿me puedes indicar? Y pues ahí van los discípulos acompañándolos. Coordinar 20,000 personas. Ellos estaban trabajando tanto que ni comían. A eso se refiere la escritura. A eso se refiere, a que ellos no estaban descansando como deberían descansar, unas horas. Aquí también en Mateo nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estéis cansados, cargados, estresados, que no encuentran salida a su problemática, y en mí podrán descansar. Porque dice Cristo también: busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Buscad primeramente el reino de los cielos. Es la misma invitación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los discípulos en aquel entonces, que fueran a un lugar apartado para descansar. Así también es la invitación que nuestro Señor Jesucristo hace el día de hoy a todo aquel que necesite descanso, que vengan a experimentar su reposo, que vengan a experimentar su paz, su amor, su misericordia. Es tan hermoso ser hijo de Dios. ¿Usted puede descansar en Cristo? ¿O también está afanado y estresado, como si no tuviese un pastor, como si no tuviese esperanza, como si no supiera cuál es su futuro? Usted sabe cuál es su futuro, ¿verdad? Usted sabe que no pertenece a este mundo, ¿verdad? Que somos extranjeros en este mundo,
que nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos. Entonces, ¿por qué me afanaría yo por las cosas de este reino? Si este reino no es el reino de mi Padre. El reino de mi Padre está en los cielos. ¿Por qué buscaría yo bienes materiales que son los que pertenecen a este mundo? ¿Qué es lo que tendría yo que estar buscando? El reino de los cielos. Y el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en poder, en amor, en justicia, en piedad. Eso es lo que yo tengo que estar buscando. Y no los bienes materiales de este mundo que me desgastan, que me estresan, que siempre quieren. Este mundo siempre te va a pedir, te va a dar más. Si tienes un teléfono al mes ya salió uno nuevo y ya el que tienes es obsoleto. Si tienes un vehículo, el siguiente año ya sale uno nuevo, que ya trae computadora y ya se estaciona solo y ya son eléctricos y son híbridos y ya el tuyo ya está quedando obsoleto. Y entonces viene el afán, es que yo debo de tener ese vehículo. Pero no debe ser así. Cristo nos dice, aprendan de mí, que soy paciente, que soy humilde. En Cristo podrán descansar verdaderamente. Nuestro Señor Jesucristo dice, obedezcan mis mandamientos, aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Amén. Regresamos a nuestro pasaje y dice en el versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mire, entre tantas personas que buscaban a nuestro Señor Jesucristo, era muy difícil que Él pasara desapercibido, ¿verdad? Igual que los apóstoles. Estaban ahí las 20,000 personas y de repente Jesús le habla a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Vamos a descansar un poco, nos vamos a ir a la barca que siempre tenían ahí disponible, que Él ya les había dicho que siempre tuvieran ahí una barca. Dice, vámonos en la barca, nos vamos de aquel lado, descansamos un poco y pues ya después seguimos atendiendo a las personas, ¿no? Y lo hacen así, van y se suben a la barca, pero la gente enseguida los ve. Allá va Jesús y todos atrás de Jesús. Ya se va, no sé si, bueno, si ve usted noticias, hay reporteros que están en el aeropuerto todo el tiempo, esperando a ver quién llega a la ciudad o quién se va de la ciudad. Cuando fuimos al Congreso el año pasado, creo fue, o antepasado, el año pasado, entrevistaron a una de las jóvenes que iba con nosotros, porque nos vieron que llevábamos ahí la camisa, ¿no?, de Casa de Oración Veracruz, y como nos vieron a varios, entrevistaron a una de ellas, ¿no? Oigan, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y a dónde van? Y pues ya la hermana le dijo, no, pues somos de Casa de Oración, vamos a un congreso y todo, y salió en las noticias, no pasó desapercibido. Entonces, imagínense, 20,000 gentes que ninguno se diera cuenta que ya se iba Jesús y sus apóstoles. Pues enseguida dijeron, allá van y atrás de él. No lo dejen ir casi, ¿no? Así que el hecho de que ellos se subieran a la barca y se fueran no impidió que la gente siguiera a Jesucristo. Tan a la mano no había ninguna barca más, si no, se hubiesen subido también y ahí, pegaditos a la barca donde iba Jesús. Pero dice la Escritura que ellos se fueron por tierra. Muchos fueron allá desde las ciudades y no solo eso, llegaron antes que Jesús a donde iban. Miren, yo veo que va hacia allá, segurito va a Betsaida. Así que todos a Betsaida. Y unos corrieron y otros a lo mejor hasta los cargaron de pilonche, pero yo quiero ser el primero en estar ahí. Cuando Jesús ponga el pie en yo quiero ser el primero al que vea.
Porque a veces, no sé si usted alguna vez ha ido a algún concierto. Yo cuando era joven fui a varios y es, en serio, es sorprendente. Cuando va saliendo el artista, el griterío de la gente y se amontona, que si no estás bien parado ahí te tiran y te atropellan y es feo, la verdad es feo. Así que cuando la gente ve que Jesús se va, dice, a mí no se me va Jesús, es más, qué bueno que se va, porque así, si yo estaba hasta el final, a lo mejor ahora me toca hasta adelante. De modo que la expectativa que tenían de nuestro Señor Jesucristo era tanta que no les importaba que Jesús fuera en la barca y ellos tuviesen que ir corriendo o caminando al grado de ganarles. Ahora, yo creo, déjenme especular tantito, yo creo que la barca, pues no iban los apóstoles remando así como tan duro, ¿no? Yo creo que iba suave, yo creo que iba lenta y pues que ellos iban descansando. No sé cuánto tiempo tarde en recorrer una barca, tal vez 10 kilómetros, pero yo creo que 1 hora tal vez sí, ¿no? Y cuando tú estás muy cansado, dormirte 1 hora es la gloria, hermano. No sé si a usted le ha pasado. Yo hubo un tiempo en el que yo me amanecía trabajando. Yo tardaba 72 horas trabajando sin dormir y trabajando en serio en tiempo de carnaval, porque era cuando se vendía. Yo de sábado para domingo no dormía, dormía de domingo para lunes y de lunes para martes no dormía. Trabajaba estresado, cansado, fatigado y nunca era suficiente. Nunca era suficiente. Siempre necesitaba más. Así que en el versículo 34 dice, llega Jesús del otro lado de la orilla. Sale Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El corazón de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La compasión de Dios cuando ve la desesperación de las personas, cuando ve cómo la gente lo buscaba, cómo eran capaces las personas de correr los kilómetros que fueran necesarios, de caminar los kilómetros que fueran necesarios para estar delante de Él. Y muchos iban enfermos, Recuerden que muchos iban a ser sanados, querían la sanidad, pero no les importaba. Ellos querían ver a Jesús. Así que cuando Jesús baja de la barca y ve que ya nuevamente está la multitud, dice que su corazón fue movido a compasión. Mire, esta palabra compasión en el griego es la palabra, a ver si lo puedo leer, esplagnisomai, un poquito complicada, esplagnisomai en el griego. Pero esta palabra significa ser movido en las entrañas. ¿Alguna vez usted ha sentido ese famoso hueco en el estómago? ¿Le ha pasado cuando sus hijos están en peligro? Se va a caer el niño o va a pasarle esto. Y siente, sobre todo las mamás, ¿no? Y siente un hueco en el estómago. O cuando ha recibido una noticia. Por ejemplo, cuando yo he recibido noticias de familiares que han fallecido, he sentido ese hueco en el estómago. Te duele en lo más profundo de tu ser. De esa manera, Jesús nos ama.
De esa manera nos ama nuestro Señor, al grado de conmoverse en sus entrañas. No es algo superficial, hermano. No crea usted que Dios es indiferente hacia su necesidad o hacia su persona. Dios verdaderamente se conmueve por usted. Se conmueve por el mundo, por las personas que están dispersas, como ovejas sin pastor. Jesús dijo: cuánta gente necesitada del Evangelio, cuánta gente necesitada de salvación. ¿Usted cree que eso hoy en día ha cambiado? Hay millones de personas, hermanos, que necesitan ser evangelizadas. Dios se sigue conmoviendo en sus entrañas por los perdidos. Nosotros hemos experimentado la compasión de Dios, la compasión de Cristo. Y ahora somos pastoreados por Él. Pero hay millones de personas que todavía no. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser también conmovidos en lo más profundo de nuestras entrañas por los perdidos. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Hay muchas personas a las cuales evangelizarles. La obra no ha terminado. Tal vez estamos como los discípulos, empezando apenas. Pero el trabajo es mucho. Necesitamos nosotros tener la misma compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Hace 2020 años, 2023 años, nosotros debemos de tener la misma compasión, el mismo amor, el mismo fervor por las personas. Verlas con los ojos con las que las ve Dios. La compasión es un sinónimo de misericordia. Y nosotros hemos experimentado la misericordia. En Mateo 5:7, no lo busquen, en el sermón del monte, Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres misericordioso, eres bienaventurado, porque recibirás la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Cuando tú te compadeces por otro, del mismo modo Dios se compadece de ti y de tu necesidad. Qué hermoso el amor de nuestro Señor Jesucristo, al grado de conmoverse. Lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través de su misericordia es su amor. Esperanza. El mundo no tiene esperanza, hermanos, como un día nosotros no la tuvimos. Pero en su gran misericordia nos alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos esperanza, tenemos fe y tenemos amor. Pero eso mismo quiere Jesús, que experimente todo el mundo. Muchas personas buscaban a Jesús para que les hiciera milagros, sanidades, querían algo de Él. Y cuando Jesús los ve y los ve como esas ovejas sin pastor, también ve su necesidad espiritual. Sí hay necesidad física, pero la necesidad espiritual es mucho mayor que la física, porque les decía: ¿de qué serviría que el Señor te sanara hoy físicamente si tu alma se pierde? ¿De qué te serviría? ¿De qué te serviría irte sano físicamente al infierno? La compasión de Jesús es la expresión de amor por todas las personas.
es la expresión de su interés por las personas. Cuando Él los ve, dice que les empezó a enseñar muchas cosas. Cuando Él ve a esa gran multitud, les empieza a predicar el reino de los cielos. Lo más importante, la salvación de sus almas. Esta expresión también de que Jesús los ve como ovejas sin pastor, tristemente, también refiere a la iglesia de ese tiempo que no estaba haciendo su labor. No tenían guías espirituales. Sus guías estaban más preocupados por la ley, por hacer cosas, por las tradiciones, por imponerle cargas a las personas, pero que no les daban salvación. Se habían olvidado de la misericordia, del amor, de la justicia, de la piedad. Y eso también para nosotros es un ejemplo de guardarnos de todo eso, de la religiosidad. De dejar de ver a las personas como un día Dios nos vio a nosotros y empezar a verlas con esa compasión, ser conmovidos por la necesidad de las personas. La iglesia debe de tener el mismo sentir por los perdidos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros mismos necesitamos de la palabra de Dios. También necesitamos estar a solas con Dios para escuchar su voz, para saber qué tenemos que hacer, para ser guiados por el Espíritu Santo y poder hacer conforme a su voluntad, para recargar fuerzas y continuar con la labor que nos ha mandado hacer nuestro Señor. En el versículo 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Nuestro Señor Jesús tenía tantas cosas que enseñarle. Me llama la atención esa expresión, tantas cosas que enseñarles. Al tener Él tantas cosas, muchas cosas que enseñar a la gente, significa que su predicación era extensa, era continua y no se fijaba en el reloj, porque Él quería expresarle a las personas cómo es el reino de los cielos, guiarlos al arrepentimiento, que se reconciliaran con Dios para que pudiesen ser salvos. De modo que aparentemente se le hace tarde. Dice la Escritura que ya la hora era avanzada, significa que ya estaba tal vez oscureciendo. Y los discípulos, yo quiero creer que lo dicen de una manera sincera, le dicen: Señor, ya es tarde, ya se nos hizo tarde, hay mucha gente, aquí no hay muchos Oxxos a donde la gente pueda ir y comprar agua o comprarse unas botanas o algo, ya es muy avanzado, ya despídelos, ya diles que se vayan, ¿no? Ya tenemos 7, 8 horas aquí predicando, Señor, ya. Bueno, además, pues tú nos dijiste que íbamos a descansar, ¿no? Ya se te olvidó. Los discípulos detectaron la necesidad, eran argumentos válidos, ¿no? Para decirle a Jesús: oye, ya es tarde, Jesús, ya se te están durmiendo. No hay aquí muchos lugares donde comprar, tienen hambre, algunos se vinieron corriendo, están deshidratados. Ya despídelos, ya diles que nos vemos mañana, con mucho gusto, vayan, coman, descansen y mañana nos vemos.
Eso era lo que los discípulos le estaban sugiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y de cierta manera, como les decía, los discípulos notaron la necesidad de las personas. Era un buen argumento, era verdad. La gente tenía necesidad, ya era tarde. Así que los discípulos les dicen ya, que se vayan, despídelos. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, respondiendo les dice: dadles vosotros de comer. Y los discípulos le contestan: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ¿escuché bien, Jesús? Son 20,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios para ir y comprar pan y darle de comer a las personas? Esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo es un desafío a los discípulos. Si las intenciones de los discípulos eran sinceras, si verdaderamente estaban preocupados por las personas, Jesús les dice: ok, ya identificaste la necesidad, súplela. Si tú ya identificaste lo que necesita el hermano, súplelo. Mire, acompáñeme a Santiago, capítulo 2, versículo 15. Santiago 2:15 dice, yo se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? Esto es lo que le pasó a los discípulos. Si su argumentación era sincera y no solamente era para que Jesús ya despidiera a la gente, si verdaderamente tenían preocupación por las personas porque no habían comido, Jesús les dice: denle de comer ustedes. Y esto es lo que dice Santiago. Supongamos que un hermano tiene necesidad de comida o de vestido y usted identifica esa necesidad y le dice: hermano, que Dios lo bendiga. Y no olvide abrigarse, y descanse, y nos vemos luego. No, dice: si usted ve la necesidad y no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? ¿De qué serviría? De nada. Esto es lo mismo que les dice Jesús a los discípulos: denle de comer, desafiando toda lógica, desafiando su fe, porque los discípulos inmediatamente razonan de la manera natural. A ver, pregúntale al tesorero que tenemos, a Judas, ¿cuánto tenemos ahí en la tesorería para comprar pan y para comprar peces, alimentos para tantas personas? No nos alcanzaría. Y mire, es muy probable que ellos razonaron así porque era lo que normalmente hacían. La gente le daba ofrendas a Jesús y tenían una persona encargada de las finanzas, que era Judas. Y ese Judas, dicen que de repente sacaba ahí alguno que otro billetillo, pero la mayoría estaba ahí. Sí dice así la escritura, ¿no? Que de repente sustraía: este billete está medio viejito, y se lo metía, ¿no? Entonces, normalmente ellos así lo hacían, tenían un tesorero, y cuando llegaban a algún lugar y tenían necesidad, pues Jesús les decía: díganle a Judas que vaya y que compre. Incluso recuerdan cuando la última cena, cuando lo va a entregar y se va Judas, y Cristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Todos los discípulos pensaron que iba a ir a comprar cosas para la cena. Pues va a ir por el postre, ahorita que terminemos de cenar, pues ya trae Judas el postre. No, iba a vender a Jesús. Por eso no se les hizo extraño lo que Jesús le dijo. De modo que ellos razonan de una manera lógica, como siempre lo hacían. Cuando Jesús les dice, denle de comer a ustedes, pues él dice, pues es que no tenemos tanta cantidad en la tesorería. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Son 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Un denario, hermanos, era el salario de un día de un jornalero. Y ellos, sacando un cálculo más o menos aproximado, decían, necesitamos 200 denarios. O sea, casi un año de salario para poder darle de comer a tal multitud. Solo que en esta ocasión Jesús no les estaba hablando de darles de comer con lo que tenían en la tesorería, porque efectivamente lo que traían no les alcanzaba. Jesús estaba desafiando su lógica. Jesús estaba desafiando aún su fe. Mire, la fe no consiste en ignorar la realidad, sino en confiar que Dios puede obrar a través de nuestra fe. Jesús estaba a punto de darles una enseñanza a sus discípulos. Seguramente los discípulos habían leído las Escrituras, donde en Éxodo 16 Dios le dio al pueblo maná del desierto. ¿Por cuánto tiempo le dio Dios maná al pueblo? 40 años. ¿Dios podía hacer un milagro? Por supuesto, pero ellos no lo habían razonado todavía espiritualmente, lo estaban razonando con su mente, y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos razonar a veces las problemáticas de una manera natural, pero Jesús nos desafía a verlo con los ojos espirituales. Vemos tan grande el problema que tenemos enfrente que decimos, no puedo, esto es imposible. Pero la Escritura dice que para Dios no hay imposibles. Si tan solo dijo hágase la luz y se hizo la luz, ¿tendrá poder Dios? Si con el poder de su palabra creó todo lo que podemos ver el día de hoy. Así que los discípulos estaban filtrando esta orden de Jesús con la lógica, con las probabilidades, con la ciencia, con las estadísticas, como a veces lo hacemos nosotros. Pero Jesús nos quiere llevar más allá, nos quiere que demos el paso de fe. Así que Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. En otro de los evangelios dice que uno de los discípulos, Andrés, dijo, aquí trae un niño 5 panes y 2 peces, era el lonche del niño. Dice, pues tráete el lonche del niño porque nos va a servir. Mire, esto nos enseña que nosotros siempre tenemos algo. A veces somos dramáticos, sobre todo cuando vemos series coreanas, ¿no? Son muy dramáticas. Y decimos, es que no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Pero sabe, siempre tenemos algo. Y con ese algo que tú tienes, Dios lo va a multiplicar. Pero necesitas presentarle a Cristo lo que tienes. Así sean 2 peces, 5 panes. Pero si tú los pones en la mano de Jesús, Jesús los multiplicará. No me preguntes cómo, porque eso no tiene lógica. Mire,
cuando yo hacía la predicación me venían un montón de preguntas y decía, ¿y cuántos panes le habrán tocado a cada uno? ¿Y cuántos peces? Y varias preguntas que yo me hacía, pero que son un misterio. Son un misterio cómo Dios multiplicó los panes. Y me recordaba, ¿sabe qué me recordaba? La viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes 17:14. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Cuando Elías le dice, el Señor Dios de Israel dice, Elías llega donde está la viuda tiene un niño, la viuda está recogiendo leña y le dice, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Llevo la leña para cocinarlos, darle de comer a mi hijo y yo y morirnos, porque había una gran hambre en ese tiempo en la tierra. Dice, es lo último que tengo, lo voy a cocinar y adiós mundo cruel, ¿no? Entonces Elías le dice, el Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará, ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. A esto me recordaba esta multiplicación de los panes y de los peces. Nunca se terminaban los panes, nunca se terminaron los peces. Cristo lo multiplicó y lo multiplicó. ¿Cómo lo hizo? No sé, hermano. Cuando lleguemos delante de Cristo le preguntamos, le digo, oye, yo tengo una duda, ¿cómo multiplicaste esto? Y nos dirá, porque Él es misericordioso. A veces la lógica, mire, la lógica en el reino de los cielos no funciona. Lo que funciona es la fe, es la obediencia. Nosotros muchas veces dejamos la fe como la última opción, pero si somos ciudadanos del cielo, la fe debería ser la primera opción, no la última. Es como decir, pues ya lo he intentado todo, pues a ver si Cristo puede sanarme, a ver si Cristo puede ayudarme. ¿Qué escucha usted en medio de esa expresión? A ver, hay duda, hay incredulidad. Así que le llevan a Jesús los 5 panes y los 2 peces, porque como les decía, siempre tenemos algo. Aunque parezca mínimo, aunque parezca poco, eso es lo que necesita Jesús para multiplicarlo. Tal vez algunos de los que estamos aquí, hermanos, necesitamos un milagro. Tal vez tenemos un problema económico. Y tal vez tienes unas cuantas monedas nada más. Pero si lo pones en manos de Jesús, con fe, Él hará. Atrévete a dar el paso de fe. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Su misericordia, su compasión no han cambiado, no han menguado. Él se sigue estremeciendo en sus entrañas por ti y por mí. Dios sigue siendo el mismo. Versículo 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50.
Lo que yo puedo ver en este par de versículos, hermanos, es que Dios es un Dios de orden. Imagínense ustedes 20,000 personas y que llegan los discípulos donde está Jesús y le dan los 5 panes y los 2 peces, y Jesús diga: acérquense todos los que quieren pan. ¿Qué pasaría? Una avalancha de gente sobre Jesús y los apóstoles. Dios es un Dios y me encanta cómo Dios tiene control de todo, hermanos. La sabiduría de Cristo tan inmensa que les dice a sus discípulos: a ver, acomódenme acá de este lado de 100 en 100 y acá de 50 en 50. A lo mejor los de 50, déjenme especular, eran los niños. A ver, los niños no pueden estar de 100 porque van a hacer su desorden, de 50 en 50 nada más, y los adultos de 100 en 100. Y los discípulos obedecieron, y la gente también. No empezaron la gente: es que yo quiero estar con mi compadre allá en los de 50. No. Dios es un Dios de orden. Aparte, logísticamente era también mucho más fácil, ¿verdad? Aquí imagínense que de repente Jesús sacaba panes y no sabía ni a quién le daba. Y siempre, no, es que yo, ¿para qué me acerco? Si está ahí la bola, mejor yo hasta que acaben, ¿no? Así que Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros obedecemos y nos sujetamos al orden de Dios, Dios bendice. Dios bendice la obediencia, hermanos. Así que de una manera ordenada empezaron a repartir sus discípulos el pan. Versículo 41 dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Mire, a mí me gustó este versículo en la traducción lenguaje actual que dice: luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Esta fue la parte que me llamó a mí la atención. Jesús toma los panes, los peces, levanta sus ojos al cielo y le da gracias a Dios. ¿Por qué le da gracias a Dios? Porque Dios es el creador de todo. Porque lo que iba a hacer era la voluntad de Dios. Porque todo buen don, toda dádiva nace en el corazón de Dios. ¿Por qué le da usted gracias a Dios por los alimentos? Y eso también nos deja una enseñanza para cada vez que usted va a comer, cada vez que usted va a partir el alimento, el pan con su familia, debe levantar los ojos al cielo y agradecerle a Dios, porque tiene un trabajo, porque le dio la provisión para poder saciar su hambre física y poder compartir con su familia. Y si puede usted invitar a un hermano o una hermana a compartir los alimentos, eso es bueno, es agradable delante de Dios. Debemos de ser agradecidos por todas las cosas que nos da Dios. A lo mejor no comas ribeye todos los días o algún corte especial, pero si Dios te da huevitos con frijoles, qué sabrosos son. Cuando te los ganas honestamente, cuando sabes que vienen directamente de Dios. Debemos de ser agradecidos en todo y por todo. Y nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo. Él es Dios y pudo simplemente hacer el milagro sin necesidad de nada, pero ¿qué fue lo que hizo? Levantó los ojos al cielo y agradeció a Dios. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Después de que hace eso, dice que se lo entrega a los discípulos para que ellos lo repartan. Esto es algo también que el Señor me habla, es un privilegio, hermanos, que el Señor te utilice para bendecir a las personas. Jesús lo pudo haber entregado Él mismo directamente. Pero ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y lo repartió a ellos y les dijo: vayan ustedes y repártanlo.
Es un privilegio, hermanos, que Dios nos utilice para llevar misericordia a los demás. Mire, yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que alguna vez usted ha sido la respuesta para alguien que había pedido ayuda a Dios y sin que usted lo supiera. Dios lo ha utilizado usted para bendecir a alguien. Y a través de ese acto que usted hizo, Dios fue glorificado. Amén. Como yo le decía, ¿cómo fue exactamente la multiplicación? No lo sé. ¿Qué multiplicó primero, los panes o los peces? No lo sé. ¿Cuánto le tocó a cada uno? Tampoco sé. Lo que sí sé es lo que dice en el versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. No solo comieron todos, ninguno se quedó con hambre. Dios es proveedor para todos. La justicia de Dios, hermanos, se manifiesta desde el momento en que hace salir el sol sobre justos e injustos. Todos tenemos las mismas posibilidades en esta tierra de hacer o de no hacer. La diferencia es que nosotros tenemos a Cristo con nosotros y que nos da gracia delante de los hombres. La multiplicación, hermanos, fue de tal magnitud, no sé si usted se lo puede imaginar. Darle de comer a 20,000 personas, el trabajar también que es. Porque imagínense si fueran grupos de 100, ¿cuántos grupos fueron? Divida 20,000 entre 100, por lo menos 200 creo, ¿no? 200 grupos de 100. Un trabajo tremendo, pero que los apóstoles lo hicieron con mucho gusto y pudieron ver y experimentar un milagro tan maravilloso de parte de Dios. Cristo suplió la necesidad espiritual principalmente, pero también suplió la necesidad de alimento. La compasión de nuestro Señor Jesucristo no solamente es en lo espiritual, sino también alcanza la necesidad física que tenemos, la necesidad material que tú tienes. Porque nuestro Señor Jesús es compasivo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Qué historia tan hermosa. Y tan desafiante al mismo tiempo. Yo creo que aquí en nuestra congregación hay varios hermanos que necesitan un milagro como el que acabamos de leer. Y como les decía, nuestro Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y dice nuestro Señor Jesús: venid a mí, los que estéis trabajados, los que estéis cansados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo, hermano. Yo entiendo que el problema que se ve enfrente se ve muy grande, se ve muy difícil, muy complicado. Pero yo te invito a que tomes ejemplo de esta porción de la Biblia que acabamos de leer y que dejes de ver con tus ojos naturales
y empieza a ver el problema con tus ojos espirituales. Para Cristo no hay imposibles. Levanta tus ojos al cielo y clama a tu Señor. Y dile: Señor, ten compasión de mí. Como aquellos ciegos que gritaban cuando escucharon que Él iba caminando y gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y nuestro Señor fue movido a compasión. Sus entrañas se conmovieron y tuvo misericordia de ese hombre que clamaba y que era ciego. Atrévete a levantar tus ojos al cielo y declamar a tu Señor. Preséntate delante de Él y humíllate. Jesús sabe lo que has pensado. Jesús sabe que tal vez ya hasta te has dado por vencido o por vencida o resignado. Pero Jesús es misericordioso, es compasivo. Así que atrévete a desafiarte a ti mismo. Cristo desafía tu fe para que veas esa problemática espiritualmente y no físicamente, no lógicamente, ni con la probabilidad. Porque no es con espada, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios que puedes vencer esa problemática, esa enfermedad, esa escasez que tienes. Ven delante de Dios y ofrécele lo que tienes. Ponlo en sus manos para que Él multiplique. Atrévete a experimentar ese milagro de Dios, porque tenemos un Dios de milagros que es poderoso, que con tan solo decir la palabra es hecho, porque Él es el creador de este mundo y porque te ama con sus entrañas, porque no es indiferente a tu dolor, a tu necesidad. Así que ven delante de Él y clama a Él. Y como le dijo al papá de Jairo, al papá de la niña: no temas, solo cree. Cree que Jesús lo puede hacer. Ven delante del Señor.
jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Sí, Señor, tú eres nuestro pastor. Venimos hoy delante de tu presencia, Señor, pidiéndote sanidad por aquellos que están enfermos, Señor, pidiéndote que tú tengas compasión de ellos. Venimos también, Señor, delante de tu presencia, poniendo delante de ti a todo aquel que tiene necesidad, de todo aquel que está en escasez, de los que necesitan un milagro, Señor. Te pedimos, si está en tu voluntad, Señor, que hagas el milagro. Creemos, Señor, que tú puedes hacerlo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tú eres un Dios de milagros, de prodigios, de sanidades, de poder, Señor. Manifiesta tu poder en nuestras vidas, Señor. Responde a la oración de tu pueblo, Señor. Responde a la oración de tus hijos y derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Responde, Señor. Inclina tu oído al clamor de tu pueblo, Señor. Y haz milagros en nuestra congregación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.